Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que recibí un mail de Roberto desde Chile, que nos hace preguntas muy interesantes después de haber visto el video que subí sobre el judaísmo de Yeshua, cuyas respuestas son tan enriquecedoras para nosotros que decidimos responderlos en este video y compartirlos con cada uno de ustedes. Les cuento. Mi esposo y yo creemos en Dios y que Yeshua, Jesús, es el Mesías de Israel. Nuestra intención es despertar la curiosidad en las personas con el fin de volvernos a Dios para vivir el modelo de vida que Dios dio en el Sinaí y vivirlo de acuerdo a cómo Yeshua lo vivió y lo enseñó, que es vivir la Torá desde la intención y no únicamente desde la acción. Nosotros entendemos que Yeshua es el Mesías de Israel, que en él se cumplen muchas de las profecías anunciadas en el Tanaj, también conocido como el Antiguo Testamento. Entendemos que Yeshua vino a llamar a Israel a hacer Teshuvah, volver a la Torá. Entendemos que Yeshua vino a ordenar la forma de vivir las instrucciones que Dios dio a su pueblo Israel a través de Moisés, y que Él es aquel que Moisés escribió diciendo que Dios levantaría un profeta como Él y a Él tenemos que oír, tal como está escrito en Deuteronomio 18:15. Y eso mismo se confirma por el testimonio de aquellos que escucharon una voz refiriéndose a Yeshua que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso está escrito en Mateo 17:5. Nuestra postura se basa en tres afirmaciones. No somos dueños de la verdad. Creemos que únicamente Dios es la verdad absoluta. No queremos convencer a las personas a una religión. No. Es nuestro deseo vivir el modelo de vida que Dios da y animar a otros a hacer lo mismo. Bien, ahora paso a responder las preguntas que Roberto nos hizo. La primera pregunta es: ¿eres judía, judaizante, mesiánica o cristiana? Bien, nosotros creemos que cuando Yeshua enseñó en Israel, su objetivo no fue formar otra religión. Él vino a enseñar la manera práctica y sencilla de vivir la Torá. Desde mucho tiempo antes del nacimiento de Yeshua hasta nuestros tiempos, la expresión hacer la voluntad de Dios está enteramente relacionado con vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. Estos los encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales forman la Torá. Los miles de judíos que escucharon las enseñanzas de Yeshua y que creyeron que él era el profeta del que habló Moisés en Deuteronomio 18:15, ellos no cambiaron de religión. Ellos volvían a Dios haciendo Teshuvah, o sea, se arrepentían de sus caminos y regresaban a los mandamientos de Dios para vivir la Torá de acuerdo a las enseñanzas del Mesías. Nuestro deseo es vivir la Torá de la manera que Yeshua lo vivió y enseñó. Esto no se logra de un día al otro. Esto es un proceso, es un estilo de vida y que poco a poco, a medida que vamos aprendiendo, nos vamos alineando a esta forma de vida. La segunda pregunta que Roberto nos hace es: ¿hacia dónde proyecta tu exposición? Bien, nuestros videos están dirigidos a motivar a las personas
a creer en Dios y en su palabra, a animarles a que dediquen tiempo a estudiar y a escudriñar la Biblia, a invitarles a vivir de acuerdo al modelo de vida que Dios dio a su pueblo en el Sinaí y que Yeshua lo vivió y explicó. Y decirles que es posible. En Yeshua podemos vivirlo. Bien. La tercera pregunta es, ¿a quiénes les hablas? Bien. Nosotros les hablamos, o en este caso yo les hablo, a toda persona que es animada a creer y cree en el Dios de la Biblia. A aquellas personas que quieren acercarse a Dios. A aquellos que desean vivir de acuerdo a sus instrucciones. Tanto mi esposo y yo, nuestro deseo no es convertir a las personas a una religión, sino animarlas a vivir el modelo de vida que Dios dio a su pueblo y tal como Yeshua lo mencionó. La Torá nos lleva a vivir en justicia, en misericordia y en fe. La cuarta pregunta es, ¿eres de los judíos que aún esperan al Mesías y tienen por escrituras inspiradas solo en el Tanaj? Nosotros creemos que, como se menciona en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Pero también sabemos que es muy importante entender el Nuevo Testamento, desde el Tanaj, también conocido como el Antiguo Testamento. Entendemos que las Biblias que tenemos hoy en día, que están en nuestras manos, tienen errores de traducción, como también errores de copiado. Es por eso que a la Biblia lo tenemos que entender como un todo. Dios usó alrededor de 40 hombres a lo largo de un periodo aproximado de 1500 años para escribir todos los libros que contiene la Biblia. Fueron 40 personas los que escribieron, pero uno y solo uno es el autor y es Dios. Es por eso que es muy importante entender las escrituras como un todo, ya que es un solo mensaje y que ese mensaje de Dios permanece en el tiempo. Yeshua dijo en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La pregunta 5 que Roberto nos hace es, ¿eres de los judíos que consideran idólatras a los cristianos y que aseguran que sigue siendo el pueblo elegido el Israel actual? Entendemos que así como Yeshua lo afirma, la Torá y los profetas permanecen en el tiempo. Y en ella encontramos que Dios, el creador del universo, decidió darse a conocer al mundo entero como el Dios de Israel. Y que todos los gentiles que se acercan a Dios también son parte de Israel. Sobre este punto debemos recordar lo siguiente. Después del reinado del rey Salomón, Dios divide las 12 tribus en dos. Las tribus de Judá y Benjamín en el sur, con gran parte de los levitas en él. Esta parte se lo conoce como Judá. Y las otras 10 tribus del norte al que se le llama Israel o Efraín. Eso está escrito en Primera de Reyes 12. Hubo un pequeño grupo de las tribus del norte que se vinieron a vivir en Judá, pero casi todos se quedaron en Efraín. Estas 10 tribus del norte, mencionado en el Taná como Israel o Efraín, fueron llevados en cautiverio
y dispersados por el rey de Asiria alrededor del año 730 antes del Mesías. Estas 10 tribus se fusionaron y se diseminaron en todo el mundo. A los ojos humanos, todas estas tribus se perdieron, pero a los ojos de Dios, no. Al igual que un grupo no pequeño de judíos se fueron fusionando y diseminando entre las otras naciones a lo largo de la historia. Entendemos que todo esto Dios lo permitió para cumplir la bendición que Jacob le da a Efraín, hijo de José. En Génesis 48:19 dice: pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En Jeremías 50:17 dice: rebaño descarriado es Israel. Y Yeshua menciona en Mateo 15:24 que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entendemos que en este tiempo Dios está reuniendo a todo Israel alrededor de la Torá a través de Yeshua. Y de esa manera está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham en Génesis 22:17-18, que dice: de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y que en este mismo contexto leemos en 2 de Corintios 5:19, que dice que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En la pregunta 6, Roberto nos dice: cuando dices que Yeshua vino a enseñar Torá, ¿quieres decir que sus seguidores debían seguir observando la ley? ¿Y los que no fueran judíos debían hacerse prosélitos? Entendemos que Yeshua vino a vivir y enseñar Torá, y que todos los que nos acercamos a Dios por las enseñanzas de Yeshua tenemos que vivir la Torá de la manera que Él lo vivió y enseñó. Cuando un judío observante o practicante de la Torá cree en Yeshua, que es el Mesías, y según el modelo de José, es muy sencillo, porque esa persona empieza a vivir la Torá de acuerdo a lo explicado por Yeshua. Con respecto a los gentiles que nos acercamos a Dios a través de Yeshua y que venimos de una cultura diferente, debemos aprender a vivir de a poco las instrucciones de vida que Dios dio a su pueblo, que es la manera en que los apóstoles de Yeshua lo determinaron en el primer concilio cuando abordaron este mismo tema. Y esto lo podemos leer en Hechos 15 del 14 al 23, que dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía
con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces, podemos entender con lo que leímos que los gentiles que nos acercamos a Dios a través de Yeshua, debemos empezar a vivir el modelo de vida que Dios dio a su pueblo. Que nos apartemos de contaminación, de idolatría, que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de ahogado, haciendo referencia que empecemos a comer de acuerdo a las instrucciones de la Torá. Que nos apartemos de sangre, haciendo referencia a apartarnos de asesinato y de falta de perdón. También aclara que el resto de la Torá iremos aprendiendo de a poco cuando es leída en cada día de reposo, o sea, en cada Shabbat. La pregunta 7 que nos hace Roberto es, ¿qué quiso decir Yeshua cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Bueno, nosotros entendemos que Yeshua está diciendo que Él es el camino a Dios, y vivir como Él vivió y enseñó nos acerca a Dios, que es la verdad y la vida. A esto hace referencia el apóstol Pablo cuando escribió lo siguiente en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, el Mesías hombre. Muy bien. La pregunta 8 es otro tema relacionado. ¿Qué significaba para los adoradores de Jehová, eso eran los judíos, la muerte de Yeshua? En respuesta a esta pregunta, recordemos el encuentro que tuvo Yeshua con la mujer samaritana. En este encuentro podemos ver con claridad que al igual que la mujer que habló con él, como también aquellas personas que ella reunió para escuchar a Yeshua, todos ellos eran del pequeño grupo de las 10 tribus del norte que quedaron en ese lugar. Recordemos que Samaria era la capital de Israel, también llamado Efraín cuando se dividió el reino. En Juan 4, del 7 al 9, leemos lo siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Desde siglos antes del nacimiento de Yeshua, los judíos consideraban gentiles a las 10 tribus del norte. Ese era el motivo por lo que los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Pero recordemos que Yeshua dijo que Él fue enviado a las ovejas perdidas de las 12 tribus de Israel, que está escrito en Mateo 15:24. Siguiendo este encuentro, en Juan 4, del 19 al 26, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará
todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esta parte del relato, Yeshua anunció el tiempo en que no estaría el templo de Jerusalén. Y en ese tiempo, que es el tiempo en que estamos viviendo ahora, Dios buscaría adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, anunciando de esta manera que este es el tiempo en que sin limitaciones de linaje, de cultura, de nacionalidad, todo ser humano puede acercarse a Dios para adorarle con sinceridad y de todo corazón, desde el lugar donde se encuentre. Sigamos leyendo. En Juan 4, 39 al 42 nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El creer en Yeshua implica hacer teshuvá, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a los caminos de Dios, a su Torá, de la forma en que Yeshua vivió y enseñó. El mismo apóstol Juan escribe lo siguiente en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La última pregunta nos dice, ¿cómo afectaba el sistema de expiación de pecados el sacrificio de Yeshua? En respuesta a esta pregunta, recordemos que Yeshua dijo que él no vino a cambiar ni anular la ley, ni los profetas, que los cielos y la tierra podrán dejar de estar, pero ni la letra más pequeña de la Torá pasará. Eso está en Mateo 5, 17 y 18. Si la muerte de Yeshua hubiera alterado en algo el sistema de sacrificios establecido por Dios en la Torá, estaría contradiciendo lo que acabamos de mencionar. Todas las leyes con respecto a los distintos tipos de sacrificios se encuentran en la Torá y gran parte de ellos lo encontramos en el libro de Levítico. Entonces podemos estar totalmente seguros que la muerte de Yeshua no alteró en absoluto el sistema sacrificial de la Torá. Dicho esto, podríamos preguntar entonces, ¿cómo entendemos la muerte de Yeshua? Para entender la muerte de Yeshua desde la óptica del Antiguo Testamento o el Tanaj, es fundamental entender cuándo murió Yeshua. Dios es extremadamente cuidadoso y minucioso cuando ejecuta sus propósitos. Y eso lo podemos ver en distintos eventos narrados en la Biblia. Por ejemplo, cuando arrojaron al mar al profeta Jonás, Dios tenía un enorme pez esperando por Jonás, el cual lo tragó y la estructura de ese pez fue preparada para que el profeta permaneciera dentro del estómago del pez 3 días y 3 noches. Luego ese pez lo vomitó en las orillas de la ciudad a donde Dios le había enviado a predicar. Este evento es la señal que Yeshua mencionó que Dios haría en él, con respecto a su muerte. Dios le resucitó al tercer día. Eso está escrito en Mateo 12:39. En el libro de Levítico, el capítulo 23, encontramos que Dios da sus fiestas a su pueblo, que son el Shabbat semanal y 7 fiestas anuales. En estas fiestas, Dios muestra su plan detallado para la humanidad. Cada una de ellas son profecías. Los que creemos en Yeshua, el Mesías enviado por Dios, entendemos que la profecía de las primeras 4 fiestas anuales ya se cumplieron y que muy pronto se cumplirán las 3 últimas. Yeshua murió en el Pesaj,
en la Pascua, resucitó en las fiestas de las primicias y tuvo una vida en completa integridad y santidad ante Dios y los hombres, haciendo referencia a los 7 días de los panes sin levadura. Volviendo al tema, para entender la muerte de Yeshua, su alcance para todo Israel y a través de Israel para toda la humanidad, veamos en pocas palabras lo que representa la muerte del primer cordero de la Pascua, que está en Éxodo 12. La sangre del primer cordero fue puesta alrededor de las puertas de las casas de todo el pueblo de Dios, para que la muerte no entrara a esa casa para matar a los primogénitos. Cuando el ángel de Dios dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios, ese cordero tenía que ser perfecto, cocinado al fuego y comido apresurados, con hierbas amargas y pan sin levadura. Tenían que comerlo con la ropa lista para salir y abandonar ese lugar. Este primer cordero marcó un antes y un después para el pueblo de Dios. Dios les sacó de la esclavitud y les llevó al desierto para que su pueblo empiece a conocer a su Dios, para que Dios le dé sus leyes y le constituya su pueblo, para que todo Israel, juntamente con la multitud de gentiles que salieron de Egipto con él, tengan una relación muy cercana con Dios, cual nunca se vio ni se escuchó. Esto mismo es lo que hace la muerte de Yeshua para todo Israel y para toda la multitud de gentiles que buscamos acercarnos a Dios a través de Yeshua. En Yeshua tenemos un antes y un después. Esto nos lleva a un cambio de paradigma. Para los judíos que creen en Yeshua, que es el Mesías de Israel enviado por Dios, es vivir la Torá como Yeshua vivió y enseñó. Como Yeshua mismo lo menciona en Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para los gentiles que venimos de otras culturas y nos acercamos a Dios a través de Yeshua, la muerte de Yeshua nos hace libres de la esclavitud del pecado, y nos lleva a la libertad para empezar a conocer al único y verdadero Dios. Y en este proceso debemos aprender lo mismo, de manera lenta pero sin pausa, de a poco a vivir la manera que Yeshua vivió y enseñó. Como menciona 2 Corintios 5:19, Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De esta manera terminamos de responder todas las preguntas que nos hizo Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por las preguntas que nos hiciste, por contactarnos con nosotros. Muchas gracias. Y quisiera terminar este video invitando a todos los que nos ven a acercarnos al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios, creador del universo y nuestro creador. Hagamos Teshuvah, que es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros caminos, alejados del modelo de vida que Dios nos da en su palabra, y a través de Yeshua volvamos a Dios y a sus caminos y vivamos en este maravilloso camino de la vida. Como Yeshua lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías a quien has enviado. Aprendamos de Yeshua y acerquémonos a Dios a través de él, para vivir una vida plena en esta vida y vida eterna después de esta. Como Yeshua mismo lo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y termino leyendo Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, amigos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.